Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier, soy Product Manager de sistemas audiovisuales para Kipson y en este curso lo que vamos a abordar es la distribución de audio sobre redes TCP/IP. Este curso nace porque en ocasiones, ya sean clientes finales o distribuidores, cuando abordan este tipo de proyectos, pues suelen surgir algunas dudas o hay ciertos conceptos que no están del todo claros. Entonces es importante que los repasemos y que los refresquemos. Lo primero que vamos a hacer es ver un poco de historia. Yo creo que es interesante conocer la evolución de la transmisión de audio digital y saber por qué motivo hemos llegado a la transmisión de audio en capa 3. Bueno, pues si vemos un poquito de historia, en el año 85 nace AES-3, él es uno de los primeros estándares que hubo, aunque los técnicos, solíamos referirnos a ello como AES-EBU. Pues decíamos, pásame un cable de AES-EBU, no solíamos referirnos a AES-3. Y este nombre venía por quien desarrolló esta norma, que fue la Audio Engineering Society y la European Broadcast Union, AES-EBU. ¿Y qué nos permitía esta tecnología? Pues nos permitía transmitir dos canales de audio, diferentes frecuencias de muestreo, bits de cuantificación. Había una versión para equipos domésticos que se llamaba SPDIF, pero había una limitación en cuanto al número de canales que podíamos transmitir. No estaba pensado para hacer una distribución de audio. Y bueno, vemos aquí diferentes fotos donde vemos el caso en el que teníamos una señal balanceada que nos permitía una tirada mayor de cable, señal no balanceada que es el SPDIF, y la versión de equipos domésticos que todavía seguimos encontrando hoy en día, que es con fibra óptica y conector Toslink. Si nos vamos a la televisión que tenemos en casa y la giramos, pues probablemente veamos ese tipo de conector como salida de audio digital. Bueno, luego en el 91 ya llegó el AES-10, que venía de un protocolo que de nuevo los técnicos conocíamos como MADI y que fue creado por una agrupación de diferentes empresas privadas. Y bueno, aquí ya el número de canales que podíamos transmitir aumentaba, ya podíamos transmitir hasta 64 canales, había un incremento notable. Y de nuevo, pues disponíamos de diferentes frecuencias de muestreo y diferentes bits de cuantificación para esa transmisión. Siempre hay que tener en cuenta que conforme aumentábamos la frecuencia muestreo hasta esos 192 kHz, el número de canales disminuía. Y bueno, la tasa binaria ya era importante, ya estábamos hablando de 125 megabits por segundo, que va relacionado a ese número de canales elevado. Pero de nuevo teníamos una limitación y es que AES-10 o MADI se concibió para conexiones punto a punto, no estaba pensado para audio distribuido. Bueno, y seguimos avanzando. Ya en el año 96 y posteriormente en el 2001 llegan dos protocolos, dos tecnologías. CobraNet y EtherSound son tecnologías propietarias de Peak Audio y Digigram. Y aquí ya sí que hablábamos de una transmisión de audio en red. Ya podíamos hablar de una distribución de audio, pero esta distribución se hacía en la capa 2 del modelo OSI, la capa de enlace de datos. Después veremos cada una de estas capas con detenimiento. Y bueno, aquí ya aparecían protocolos conocidos que seguimos utilizando hoy en día. Aparecía el protocolo del IEQO 802.3, que es Ethernet. Se hacía uso del estándar de cableado TIA-EIA 568, que hoy se sigue utilizando para datos. Teníamos hasta 64 canales de audio, como en el resto de tecnologías, pues diferentes frecuencias de muestreo y bits de cuantificación. Y aquí teníamos la limitación de que se trataba de protocolos propietarios, no eran protocolos compatibles entre ellos. Esto mismo ocurrió con el audio sobre IP y por ese motivo, en el año 2013 en su primera publicación y en el año 2015 en su segunda, aparece AES-67, que es el estándar de transmisión de audio sobre IP, transmisión de audio a través de la capa 3 del modelo OSI, capa de red. Y bueno, ¿qué nos ofrece este estándar? Pues bueno, nos ofrece el uso de diferentes protocolos que están incluidos dentro del modelo de capas OSI. De nuevo, podemos trabajar con diferentes frecuencias de muestreo o bits de cuantificación, aunque hay una recomendación a 48 kHz 16 bits. Nos recomienda a 67 que el retardo máximo sea de 10 milisegundos, ya que se puede utilizar en aplicaciones de audio en vivo. Y como os decía, el nacimiento de un estándar pues es una solución a la coexistencia de múltiples protocolos propietarios. Pues por nombrar algunos de ellos estaría Dante, estaría Blueline, que es el protocolo desarrollado por Eclipson, está Ravenna, está Kulam, Livewire, diferentes protocolos. Cuando llega al estándar, pues los fabricantes tendemos a producir con este estándar. Bueno, ¿y qué mejoras nos ofrece el audio sobre IP frente al resto de tecnologías?
Pues por un lado la posibilidad de transmitir múltiples canales. Cuando hablábamos de AES-3, por ejemplo, solo podíamos transmitir 2 canales. Aquí el número se va a incrementar considerablemente. El número de canales depende del ancho de banda de la red, ya no está dependiendo de la propia tecnología, nos va a dictaminar el ancho de banda de nuestra red. Se pueden incluir, existe la posibilidad de incluir protocolos de control como pueden ser OSC o AES-70. Es decir, ya no nos limitamos únicamente a transmitir audio, sino que tenemos control sobre dispositivos o sobre otros elementos del sistema. Por otro lado, posibilidad de utilizar dispositivos intermedios como switches o routers. Cuando hablábamos de AES-10, por ejemplo, si nosotros conectábamos ese conector de fibra óptica, en el caso de que fuese fibra, no VNC, a un switch, pues el switch no iba a entender ese protocolo. Por tanto, cuando hacemos uso de audio sobre IP ya podemos utilizar tanto switches como routers en el caso de que se haga routing. Y bueno, como comentábamos anteriormente, el retardo es limitado, con posibilidad de trabajar en aplicaciones de audio en vivo. De hecho, el estándar nos dice que tengamos un máximo retardo de 10 milisegundos y aparecen señales de reloj, señales de sincronía, que normalmente se suele hacer uso de Precision Time Protocol, ya sea en su versión 1 o su versión 2. Bueno, y vamos a continuar. Anteriormente hacíamos referencia al modelo de capas, al modelo OSI. Hablábamos de capa 2, de capa 3. Bueno, pues esto del modelo OSI es un modelo de referencia que nació en los años 80 para que las diferentes empresas se pudiesen comunicar a nivel de datos. Pues ocurría lo mismo que con el audio. Cada fabricante utilizaba un estándar y diferentes empresas no se podían comunicar entre ellas. Este modelo OSI consta de 7 capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación, pero como os digo, este es un modelo teórico. El modelo que utilizamos hoy en día es el modelo TCP/IP, que es muy similar al modelo OSI, pero algunas de sus capas están comprimidas. Pues vemos que la capa física y capa de enlace de datos, para ser la capa de acceso a la red, y las capas de sesión, presentación y aplicación están comprimidas en la capa de aplicación. A mí me gusta hablar del modelo TCP/IP, pero diferenciando entre capa física y capa de enlace de datos. A continuación veremos por qué motivo me gusta diferenciar entre estas dos capas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y bueno, ¿cómo funciona esto del proceso de transmisión de audio por capas? Pues imaginaos que tenemos un emisor de audio sobre IP, un receptor de audio sobre IP y están interconectados a través de switches, ¿de acuerdo? Entonces se genera la información en la capa de aplicación y va pasando a través de cada una de las capas, cumpliendo una serie de protocolos que están incluidos en ellas. Al final llegaríamos a la capa física, habría un cable de Ethernet por el cual transmitimos esa información, llegamos a otro switch y de nuevo en el receptor iríamos pasando por todas las capas. Y esto, imaginaos que es como si fuese una cebolla de la que vamos quitando capas y cada una de esas capas tiene una información asociada. Vamos a ver cómo funciona eso de forma un poco más detenida. Bueno, como os decía, aquí tenemos un emisor de audio sobre IP. El cual genera una información en la primera capa, que sería la capa de aplicación. Y en esta capa se genera la información y se añade una cabecera que está asociada a esta capa. La vamos a colorear en rojo. Y a continuación la información pasa a la siguiente capa. Esto pasaría a ser la carga. Esa sería la capa de transporte. Y aquí añadimos una nueva cabecera, la cabecera de transporte, que vamos a pintar en color azul. Y aquí dentro de la carga se encontraría la cabecera de aplicación. Y así se repetiría el proceso por las diferentes capas hasta llegar a la capa física por la cual transmitimos la información. Esto es cómo funciona el modelo de capas. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a ver cada una de estas capas y qué tenemos que tener en cuenta en ellas.
La primera sería la capa física. La capa física está implementada en el hardware del dispositivo y la capa física define el medio de transmisión de la información y la representación de esta. Pues va a hacer referencia al medio, es decir, si utilizamos un cable de cobre, utilizamos fibra óptica, señales electromagnéticas que deben haber sido moduladas. Va a definir también cómo ponemos la información dentro de ese medio, es decir, que este nivel bajo pueda ser un 0, el nivel alto un 1. Todo esto se define en la capa física. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a los integradores o los técnicos dentro de esta capa? Pues aquí surgen varias preguntas, varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es cuál va a ser el consumo de ancho de banda de mi sistema de audio sobre IP. Lo segundo es cuántos canales puedo incluir. Y lo tercero, qué medio físico he de elegir. Bueno, pues vamos a ir solucionando cada una de estas preguntas. Lo primero, en cuanto al consumo de ancho de banda, tenemos que tener en cuenta que este consumo se mide en bits por segundo. Entonces vamos a ver cómo hacemos el cálculo. Vamos a pensar que vamos a digitalizar audio con codificación PCM, es decir, no vamos a aplicar ningún tipo de compresión. Y cuando codificamos audio lo que hacemos es muestrear y cuantificar. Entonces, vamos a ver esta fórmula. El ancho de banda va a venir dado por el muestreo, es decir, por la frecuencia de muestreo a la que estemos trabajando, y por los bits de cuantificación. Y luego también influirá el número de canales de audio que vayamos a incluir. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si estamos trabajando con un emisor de audio que trabaja en estéreo, es decir, 2 canales, y está trabajando a 48.000 Hz, 24 bits, pues simplemente tenemos que multiplicar estos elementos. 48.000 Hz por 24 bits por 2, porque estamos trabajando en estéreo, nos daría 2.3 megabits por segundo. Y es importante que sepamos que estos segundos vienen de los hercios, ya que el segundo es el inverso del hercio. Entonces vamos a continuar. Lo siguiente que nos vamos a preguntar es cuántos canales puedo incluir en mi sistema. Bueno, vamos a pensar que tenemos una red dedicada, estamos compartiendo con otros elementos, y que se trata de una red que está cumpliendo el estándar Ethernet 1000 base T, es decir, disponemos de 1000 megabits por segundo. Pues estamos haciendo uso de los emisores que hemos visto en el anterior punto, que trabajan a 48.000 Hz 24 bits, pues únicamente tenemos que realizar una división. El ancho de banda total de la red dividido el ancho de banda de cada emisor nos dará el número de canales que podemos incluir. Pues 1000 megabits por segundo dividido 2.3 megabits por segundo nos da 434 canales estéreo, porque recordad que en este ejemplo estábamos trabajando con canales estéreo. Y bueno, aquí hay una cosa muy importante que hay que recalcar, que es que esta cifra no es informativa, porque además del consumo de ancho de banda debido a la distribución de audio, también se incluyen otro tipo de paquetes, como pueden ser paquetes de descubrimiento, paquetes de sincronía, de inicio de sesión, de gestión de grupos multicast, y todo esto conlleva un consumo de ancho de banda también. Por tanto, este número es orientativo. En la realidad siempre será menor. Bueno, y vamos a seguir avanzando. La siguiente pregunta sería ¿qué medio físico elegir? Y bueno, esta es una pregunta que en realidad se va a hacer el fabricante. El fabricante elegirá entre los diferentes medios de Ethernet que existen o medios inalámbricos, pero nosotros, como instaladores, deberíamos de comprender la nomenclatura para los medios de Ethernet. Entonces, os adelanto que normalmente los fabricantes siempre van a tender a fabricar en 100 base TX o en 1000 base T. Por ahora, cuando se requiera un mayor ancho de banda probablemente se cambie de estándar. Pero hoy por hoy nos encontramos principalmente con 100 base TX y 1000 base T. ¿Qué quiere decir esta nomenclatura? Pues el 100 hace referencia al ancho de banda disponible al que nos ofrece esta tecnología, este estándar. Base o base, si hablásemos en inglés, sería que estamos trabajando en banda base, que no hay una modulación. Y después del guión encontramos unas siglas que hacen referencia al tipo de cableado. En el caso de TX haría referencia a Twisted Pair, aparte trenzado de cobre. Si nos vamos a 100 base FX, vemos que este FX hace referencia a fibra multimodo. Si nos vamos a 1000 base T, vemos que este 1000 haría referencia a que se disponen de 1000 megabits por segundo. En cuanto a medios inalámbricos, pues bueno, existen otros estándares que están asociados a la capa física, pero luego veremos si esto del audio sobre IP es interesante realizarlo en medios inalámbricos.
Bueno, seguimos avanzando, vamos a hablar de Ethernet y vamos a ver la diferencia entre half duplex y full duplex y por qué motivo es recomendable trabajar en full duplex. Cuando se trabaja en half duplex, los sistemas, imaginaos que tenemos un dispositivo que emite y recibe y otro dispositivo que emite y recibe. Cuando se trabaja en half duplex únicamente tenemos un canal de comunicación. Por tanto, si por este canal, desde el punto de vista de este primer dispositivo, se envía y se recibe, esto no se puede hacer de forma simultánea, ya que se van a producir colisiones. Eso por un lado. Si trabajamos en full duplex, como podéis ver, hay un canal para emisión y hay un canal para recepción. Por tanto, se envía y se recibe de forma simultánea y nunca se van a producir colisiones. Half duplex utiliza el proceso de acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones para que no se produzcan, perdón por la redundancia, para que no se produzcan estas colisiones, pero aunque se utilice este proceso no quiere decir que no se vayan a producir. Por tanto, nosotros a la hora de elegir un sistema es preferible que elijamos un sistema que trabaja en full duplex. Por otro lado, tendremos que asegurarnos que los switches de nuestra instalación no están configurados para trabajar en half duplex. Bueno, vamos a continuar. Y ahora llega una pregunta que me hacen muchos integradores, muchos instaladores, y es si se puede transmitir por medios inalámbricos. Principalmente hablamos de Wi-Fi. Y mi respuesta es que yo no les puedo asegurar que una transmisión inalámbrica de audio sobre IP vaya a funcionar correctamente. Y principalmente es por dos motivos. Porque el medio es compartido, es decir, se van a poder producir colisiones, y por otro lado, porque hay retardos que van asociados a la reserva de ese medio compartido. Bueno, y vamos a ver cómo funcionaría esto. Imaginaos que estamos en un hotel donde tenemos un switch al cual se conectan dispositivos de audio sobre IP. Y este switch está conectado a un punto de acceso Wi-Fi. Tenemos otro punto de acceso Wi-Fi. Conecta a otro switch al cual se conectan receptores de audio sobre IP. Vamos a suponer que este sistema Wi-Fi del hotel trabaja en 2.4 GHz. Pero aparte de estos dos puntos de acceso tenemos muchos más, ya que en el hotel hay muchos usuarios que quieren hacer uso de la red Wi-Fi, si quieren conectar a internet, quieren mandar correos, con sus teléfonos móviles, con sus tablets, con sus ordenadores. Tenemos cientos de usuarios. Y aparte incluso podemos suponer que estamos en una instalación en la cual los camareros y camareras, que representamos con un delantal, tienen un sistema que funciona por Wi-Fi para tomar las comandas. Aparte también tenemos ordenadores de administración. Bueno, al final tenemos cientos de usuarios que están trabajando en 2.4 GHz. Aquí tendríamos diferentes canales, hasta 13 en el caso de España. Pero el medio es compartido, todos están peleando por esos 13 canales. Por tanto, se van a producir colisiones. Y aparte, lo que hacen los sistemas para intentar que no se produzcan es hacer una reserva del medio. Por ejemplo, si este ordenador se quiere conectar a internet, lo que va a hacer es reservar el medio por un tiempo limitado. Imaginaos que reserva el medio por 10 microsegundos. Pues el resto de usuarios tienen que callar, tienen que cesar sus transmisiones durante ese tiempo. Si vamos sumando transmisiones, al final el delay y el retardo aumenta y puede ser que se produzcan caídas de audio. ¿Por qué motivo? Pues porque como queremos trabajar con una mínima latencia, los dispositivos de audio sobre IP tienen un buffer de memoria muy pequeño. Cuando hablábamos del estándar hablábamos de 10 milisegundos. Entonces, si todos estos retardos superan esos 10 milisegundos, se van a producir caídas de audio. Por tanto, mi recomendación es que no utilicemos Wi-Fi para transmitir audio sobre IP. Sí que es verdad que a lo mejor en una instalación muy controlada, donde tenemos muy pocos usuarios, o solo tenemos nuestros dispositivos de audio sobre IP, podría funcionar. Pero no es recomendable. Es mucho mejor que trabajemos en Ethernet, que trabajemos con cable y nos aseguremos que nuestra transmisión va a funcionar correctamente.
Y vamos a pasar a la capa de enlace de datos. ¿Qué dictamina, qué define esta capa? Los protocolos de la capa de enlace de datos regulan el control de acceso al medio físico. Para audio sobre IP dentro de una red local, haremos uso de una topología física en estrella o estrella extendida. Es decir, en la capa de enlace de datos vamos a definir cómo se interconectan a nivel físico, a nivel de cableado, los diferentes dispositivos. Normalmente las topologías utilizadas serán la topología de estrella, donde tenemos un dispositivo intermedio, que sería un switch, al cual se conectan dispositivos finales, o topología de estrella extendida, es decir, tenemos diferentes dispositivos intermedios, diferentes switches interconectados, y a estos switches se conectan dispositivos finales, es decir, dispositivos de audio sobre IP u otros dispositivos de la red. Dentro de la capa de enlace de datos aparecen las direcciones físicas, que son las MACs, y todo el dispositivo ha de tener una de esas direcciones físicas. Ahora veremos por qué es importante esto de las MACs. Vamos a seguir avanzando y vemos que una dirección MAC, una dirección física, está formada por 6 bytes. Sabemos que un byte son 8 bits, por tanto 6 por 8, 48 bits. Y no puede haber en el mundo dos dispositivos con la misma MAC. Es una dirección exclusiva de cada dispositivo, aparte no puede ser modificada por el usuario. El fabricante incluye una MAC en el dispositivo y esta será vitalicia, será para siempre, no se puede modificar. Y esta dirección MAC se divide en los 3 primeros bytes que hacen referencia al fabricante y los 3 últimos bytes que son un valor exclusivo que se va modificando dependiendo de cada dispositivo, para que no se repitan estas MACs. Por ponernos un ejemplo, en el caso de Gibson, todos los dispositivos que trabajan en TCP/IP salen de fábrica con los 3 primeros bytes con esta representación 002580, es una representación hexadecimal. Y luego los 3 últimos bytes pues van variando para que sea un identificador único, para, como os decía antes, que no se repita esta MAC. Bueno, y vamos a verlo si queréis en un ejemplo. Si yo me voy a Wireshark, Wireshark es un software que yo utilizo muchísimo para dar soporte, ya que me permite saber qué está ocurriendo dentro de una red, puedo ver el flujo de paquetes. Bueno, aquí veis todos los paquetes que están llegando a mi ordenador, son paquetes de audio sobre IP, tengo todo interconectado en el mismo switch, y cuando selecciono un paquete, pues veo las diferentes capas del modelo TCP/IP. Si me voy a la capa de enlace de datos, que es la segunda, vemos que este paquete está trabajando en Ethernet, bueno, se está transmitiendo a través de Ethernet, y aquí aparecería la MAC. Pues como veis, aparecen los 3 primeros bytes con el nombre de Gibson y los 3 segundos bytes que van variando para que sea un identificador único. Y antes Gibson se traduce en 002580. Es decir, nosotros hemos dado de alta dentro de un organismo internacional las MACs de nuestros dispositivos, o sea, los 3 primeros bytes para las MACs de nuestros dispositivos, de manera que Wireshark lo identifica. Bueno, ¿y por qué motivo he insistido o hecho hincapié en esto de las MACs? Pues porque los switches trabajan con MACs, es decir, tienen una tabla dinámica que se va conformando con las diferentes MACs de los dispositivos que están conectados a él. Y esto es una evolución respecto a cómo se interconectaban los dispositivos hace muchos años en los orígenes de las transmisiones de red, ya que antes lo hacían a través de hubs. Y aquí los hubs no hacían uso de las MACs, únicamente llegaba una información, llegaba una trama, y el hub lo que hacía era repartirla por todos sus puertos. Con la llegada de los switches, lo que ocurre es que una trama llega a un switch, el switch mira la MAC de origen y la MAC de destino y la envía por el puerto que toca. Siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué switch tenemos que escoger a la hora de hacer instalaciones que trabajen con audio sobre IP? Pues bueno, tenemos que hacer uso de switches gestionables que trabajen en capa 2, es decir, que hagan la distribución de las tramas haciendo uso de las MACs, y que contengan o se pueda configurar Quality of Service, calidad de servicio, creación de VLANs y se puede habilitar IGMP, Internet Group Management Protocol. Es un protocolo para la gestión de grupos multicast. Vamos a ver cada uno de estos factores. Vamos a ver el primero, vamos a ver qué es esto de Quality of Service. Lo que significa Quality of Service es que cuando habilitemos esto dentro del switch
y hagamos una transmisión de audio sobre IP, pues se va a dar prioridad a los paquetes de audio sobre IP sobre el resto de paquetes que están atravesando ese switch. Imaginaos que en ese switch también están conectados ordenadores de administración, ordenadores de clientes que se conectan a Internet. Bueno, pues si nosotros habilitamos el QoS y los fabricantes hemos introducido la prioridad dentro de nuestros paquetes, los paquetes de audio tendrán prioridad sobre el resto. Aquí vemos la tabla de prioridades para AES67, para el estándar. Vemos que la prioridad más alta es para los paquetes, para los eventos de reloj de sincronía. Es decir, imaginaos que un dispositivo se enciende y es el máster y avisa al resto de dispositivos de la red que él está en ese punto de jerarquía. Él es el máster y el resto son esclavos. Estos serían los eventos, máxima prioridad, eventos de sincronía. Siguiente prioridad, prioridad media, es para los paquetes de audio y para los paquetes de sincronía, que no eventos de sincronía, son distintos. Y bueno, luego vemos que hay una prioridad baja reservada y se reserva otra prioridad para otro tipo de tráfico. Bueno, esto es cómo trabaja AES67. Vamos a ver qué ocurre con Blueline, con nuestro sistema de audio sobre IP. De nuevo, si me voy a Wireshark y clico sobre un paquete. Si me voy a la capa 3, porque Quality of Service, aunque se habilitan los switches, está dentro de la capa 3, vemos que en servicios diferenciados nosotros damos a los paquetes de audio de Blueline, les damos una etiqueta, los etiquetamos con EF. Si volvemos de nuevo a la presentación, vemos que EF sería prioridad media dentro de las etiquetas, dentro de las prioridades de los servicios diferenciados, de Quality of Service. Por tanto, estamos dando la misma prioridad que le da AES67 a sus paquetes de audio. Muy importante cuando trabajemos con redes compartidas, siempre habilitar Quality of Service en los switches. Siguiente punto importante sería que nuestro switch nos permita crear VLANs. De nuevo estamos haciendo referencia a redes compartidas. Imaginaos que estamos en una red donde tenemos ordenadores de management, tenemos dispositivos de audio sobre IP, tenemos teléfonos de voz IP, tenemos cámaras, tenemos diferentes tipos de dispositivos. Si nosotros creamos VLANs para cada tipo de dispositivo, la comunicación solo se va a producir entre los dispositivos que están en la misma VLAN. O sea, evitamos que los ordenadores de management puedan enviar paquetes a los dispositivos de audio sobre IP. Y aparte, reducimos el entorno de broadcast y el entorno de multicast. ¿Esto porque es importante? Vamos a volver a la pizarra y vamos a pensar en cómo trabaja un switch. Imaginaos que tenemos un switch al cual tenemos conectados diferentes dispositivos. Pues en el puerto 1 tenemos un ordenador de administración. En el puerto 2 tenemos un dispositivo de audio sobre IP. Puerto 3, otro dispositivo de audio sobre IP. En el puerto 4 aparece otro ordenador de administración. Lo mismo para el puerto 5, otro ordenador de administración. Y en el puerto 6 tenemos un punto de acceso Wi-Fi. Bueno, hay diferentes puertos que están sin conectar. Pues lo que hace el switch es crear una tabla dinámica en la cual va apuntando la MAC de todos los dispositivos que están conectados a sus puertos. Pues se crea una tabla en su memoria. Vamos a nombrar los dispositivos con diferentes MACs. Este podría ser la A, la B, la C, la D, la E, la J. Pongo solo una letra para simplificar, porque como ya hemos comentado, las MACs están conformadas por 48 bits. Bueno, pues el switch apunta en su tabla puerto y MAC. Puerto 1, MAC A. Puerto 2, MAC B. 3, C. 4, B. 5, E. 6, J. ¿Qué ocurre cuando un dispositivo, por ejemplo este ordenador, quiere enviar algo, por ejemplo a otro ordenador de administración, es decir, dispositivo con la MAC A
algo al dispositivo con la MAC E, lo que hace el switch es revisar su tabla y lo reenvía únicamente por el puerto que toca. En este caso sería por aquí, por el puerto 5. ¿Qué ocurre cuando en vez de un dispositivo que se manda a una dirección concreta, un dispositivo único, se hace una transmisión en multicast o en broadcast? Trabajamos en multicast, que luego veremos con más detenimiento qué es, o en broadcast. Multicast es transmisión a un grupo de dispositivos y broadcast es transmisión a todos los dispositivos de la red. Esos tienen unas direcciones MAC especiales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el dispositivo A quiere transmitir algo en broadcast, por ejemplo, que es para toda la red, de A vamos a nombrarlo como MAC F, el switch lo que hace es ver que es una MAC broadcast y lo que hace es reenviarlo a todos los puertos, excepto por el puerto por el que llegó ese paquete. De manera que ahora mismo estarían llegando paquetes a los dispositivos de audio sobre IP que probablemente no tendrían que ser para ellos. ¿Qué ocurre cuando creamos VLANs? Imaginaos que vamos a crear una VLAN para los dispositivos de administración, puerto 1, puerto 4, puerto 5, y creamos otro VLAN para los dispositivos de audio sobre IP. Y otro VLAN también para el punto de acceso Wi-Fi. Pues lo que ocurre es que cuando este ordenador, este PC, manda algo en broadcast, dirección MAC F, lo que hace el switch es reenviar únicamente por la VLAN asociada a este puerto, es decir, VLAN color verde, una línea se identifica con un número, nosotros lo hemos identificado con un color, pues se reenvía el paquete únicamente por los puertos 4 y 5, de manera que evitamos que esos paquetes broadcast estén llegando a los dispositivos de audio sobre IP y los tengan que procesar, lo cual implica un gasto de memoria innecesario. Esto es muy importante, vamos a ver qué ocurre cuando lanzamos paquetes de broadcast y los dispositivos de audio sobre IP tienen que procesarlos. Bueno, pues como habéis podido escuchar, lo que ha ocurrido es que yo he empezado a mandar audio a través de mi sistema de audio sobre IP y después he empezado a mandar paquetes en broadcast desde mi ordenador. De manera que los dispositivos de audio sobre IP tenían que procesar estos paquetes y por tanto no tenían memoria para procesar los paquetes de audio. De manera que se producían cortes. Así que siempre es recomendable, cuando hagamos uso de redes compartidas, incluir VLANs, incluir redes virtuales para segmentar los entornos de broadcast y multicast. Bueno, vamos a seguir avanzando y ahora vamos a la capa de red. La capa de red permite el intercambio de paquetes a través de la red entre los dispositivos finales y aparece un nuevo tipo de dirección, que es la dirección lógica o dirección IP, que es el acrónimo de Internet Protocol. Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que dentro de las direcciones IP hay que diferenciar entre lo que es la dirección de red y la dirección de host, es decir, la dirección de dispositivo final, la dirección que tendría un dispositivo de audio sobre IP. Y muy importante, tenemos que saber que una red engloba a un determinado número de hosts. Bueno, aquí vemos un ejemplo en el cual tenemos dos redes. Una red es la 10.0.0.0 y otra red es la 192.168.1.0 y estas se interconectan a través de routers. Es importante remarcar que cuando queremos interconectar dos redes no lo hacemos a través de un switch. Las redes se interconectan a través de routers, que son los que se encargan de rutear, de hacer routing. Es como, para hacer una analogía con el mundo real, es como si fuese una oficina de correos. Yo cuando quiero enviar una carta desde Valencia a Barcelona, tengo que depositar esa carta en la oficina de correos que conoce las direcciones postales de mi país.
Pues lo mismo ocurriría con los routers, son los que conocen las diferentes rutas para llegar de una red a otra. Y bueno, para que diferenciemos entre esta dirección de red y la dirección de dispositivo, sí que como podéis ver son muy similares. En el caso de la dirección de red 10.0.0.0, pues vemos cómo únicamente este byte va cambiando. Ves que en el router pues tenemos el último byte A1, último byte A2, A3, A4, y en este caso pues sería lo mismo. En la dirección de red 192.168.1.0, el último byte va cambiando para los dispositivos. Y una cosa que tenemos que remarcar es que en el enrutamiento de audio sobre IP entre diferentes redes que fuera del alcance de este curso pues es algo bastante complejo. Tener en cuenta que hay ciertos paquetes que tienen un tiempo de vida bajo y al pasar por los routers este tiempo de vida desciende y se quedan en ellos, no pueden atravesar las diferentes redes. Hablamos de paquetes de descubrimiento, paquetes de sincronía. Por tanto, la distribución de audio sobre IP a través de diferentes redes es algo complejo, que queda fuera del alcance de este curso. Y bueno, vamos a ver, antes os he dicho que hay una dirección de red, hay una dirección de host, y esta dirección de host está formada por dos partes. Por un lado tenemos la porción de red, que se va a repetir en cada uno de los dispositivos incluidos dentro de esa red, y la porción de host, que es la que va a ir variando para que no tengamos dispositivos repetidos dentro de una misma red. Como podéis ver en este ejemplo, el 192.168.1 sería la porción de red y el 2 sería la porción de host. Este byte sería el que iría cambiando. Esto vendrá determinado por la máscara subred que veremos ahora enseguida. Seguimos avanzando y tenemos que entender que las direcciones IP son usadas por los dispositivos como números binarios y que para el ser humano es difícil escribir y recordar secuencias binarias, por lo que aplicamos una representación decimal. Pues bueno, aquí veis el ejemplo. Este 192.168.1.2 se traduce en estos números binarios que son bastante complicados de recordar para un ser humano. Y bueno, hace un momento os he hablado de lo que es la máscara subred. La máscara subred es una combinación de bytes que nos sirve para poder extraer la dirección de red de una dirección de host y aparte nos va a determinar cuántos dispositivos podemos incluir dentro de una red. Vamos a ver un ejemplo claro. Vamos a ver cómo podemos extraer esa dirección de red y lo hacemos haciendo una multiplicación entre la dirección IP de un dispositivo, de un host, y la máscara subred. Es una multiplicación en binario, pero al fin y al cabo sería una multiplicación muy similar a una multiplicación decimal. Cuando yo multiplico algo por 1, obtengo el mismo número. Cuando yo multiplico algo por 0, obtengo 0. Entonces aquí tenemos una representación de los diferentes bytes que componen una dirección IP. Está compuesta por 4 bytes, que serían 32 bits. Y vamos a hacer esa multiplicación. Yo tengo esta dirección en un dispositivo, 192.168.1.2, y lo multiplico por una máscara subred. En este caso sería la 255.255.255.0. Tenéis que saber que las máscaras de subred están conformadas por una porción que está toda a unos y una porción que está toda a ceros. En este caso, 255 es la representación decimal de un byte todo a unos, como podéis ver aquí. Y en esta máscara subred tenemos 3 bytes a 1 y un byte a 0. Vamos a hacer la multiplicación. Nos vamos a la dirección IP del dispositivo. Primer byte 192 por primer byte 255 de la máscara subred. Si lo multiplicamos en binario, como aquí veis, que son todo unos, nos daría lo mismo. Tendríamos 192. Pasamos al siguiente byte. Un número 168 multiplicado por todo unos. Pensando en binario, obtenemos el mismo número, 168. Siguiente byte, 1 multiplicado en binario por todo unos, mismo número, 1. Pasamos al siguiente byte, y aquí veis que tenemos un 0. Por tanto, 2 multiplicado por 0 en binario nos daría 0. Pues esta sería la dirección de red que engloba a esta dirección IP. Y es importante recalcar que la máscara de subred nos va a dictaminar cuántos dispositivos podemos incluir dentro de esa red. En este caso sería un byte. La parte que está 0 nos dictamina cuántos dispositivos incluimos dentro de esa subred. Vamos de nuevo a la pizarra para verlo con más claridad. Imaginaos que tenemos un dispositivo que tiene una IP
IP de host 192.168.1.32 y una máscara de subred 255.255.255.0. Pues vamos a hacer esa multiplicación bit a bit para obtener la IP de red. Hacemos la primera multiplicación, primer byte, 192 multiplicado por todo unos nos daría el mismo número, 192. 168 multiplicado por todo unos me da el mismo número, 168. 1 multiplicado por todo unos me da el mismo número, 1. Y 32 multiplicado por todo ceros me daría 0. De manera que ya he obtenido la dirección de red que engloba a esta dirección de host. Y vamos a ver cuántos dispositivos puedo incluir dentro de esta red, que viene dado por la máscara subred, por la porción que está a 0. Sabemos que aquí tenemos un byte a 0, un byte son 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y haciendo la potencia de 2 a ese número de bits, a 8, obtengo las combinaciones posibles, que serían 256, es decir, de 0 a 255. 256. Pero tengo que restarle dos direcciones, la dirección de red y la dirección de broadcast, porque esas direcciones no se pueden incluir en los dispositivos. Es decir, la dirección de red y la dirección IP de broadcast, que es la última de esta red, es decir, la 192.168.1.255, no se pueden incluir como direcciones de host, como direcciones de dispositivo final. Entonces tenemos 254 combinaciones posibles. Vamos a ver un nuevo ejemplo para que quede del todo claro. Ahora repetimos y tenemos una IP de dispositivo, que es la IP de host 10.0.81 y una máscara de subred de 255.0.0.0. Pues vamos a hacer la multiplicación para obtener la IP, dirección IP de red. Un número 10 multiplicado por todo unos me da el mismo número. Un número multiplicado por todo ceros me da 0. Algo multiplicado por todo ceros me da 0 y algo multiplicado por todo ceros me da 0. Esta sería la dirección de red que engloba a esta dirección de host. ¿Cuántos dispositivos puedo incluir dentro de esta subred? Pues tendría que ser 2 elevado. Y tenemos 8 bits más 8 más 8 serían 24. Que esto sería igual a 2 elevado a 24. Pues tendríamos más de 16 millones de combinaciones. Menos 2 porque, repito, que no podemos incluir ni la dirección de red ni la de broadcast, que para este caso sería la última. Como tenemos todos estos bytes para dispositivos, sería 10, 255, 255, 255. Muy bien, pues vamos a seguir avanzando. Y bueno, repasando un poco, pues veis que dentro de una misma subred, en este caso la 192.168.1.0, con máscara de subred 255.255.255.0, es decir, este byte sería el que iría cambiando para los dispositivos. Bueno, pues ya lo veis aquí, que todos están incluidos dentro de la misma subred y que este último byte va variando para cada uno de ellos. Por tanto, para que dos dispositivos se puedan comunicar dentro de una misma LAN, dentro de una misma red local, han de pertenecer a la misma subred. Para todos aquellos dispositivos de una misma subred, la porción de red será la misma y la porción de host varía. Y la máscara de subred también se puede representar indicando el número de unos en binario que ésta contiene. Por ejemplo,
En este caso, 255.255.255.0, todos estos bytes, estos 3 bytes están a 1, por tanto sería 8 más 8 más 8, 24. Si fuese 255.000, pues lo podría representar como un /8, porque únicamente habría un byte a unos. Es otra forma de representar la máscara subred que nos lo podemos encontrar en muchos dispositivos. Por ejemplo, en Blueline, cuando nos vamos al software, podemos ver que en la parte de reporte de direcciones IP hay ese tipo de representación, /máscara subred a unos. En este caso, /8, eso es porque esta máscara subred es 255.000. Seguimos avanzando y aquí entramos a diferenciar el concepto de IP estática e IP dinámica. Tienes que saber que las IPs estáticas tienen que ser introducidas por el usuario o el administrador de la red y una vez se introducen ya no se modifican, pero tienen que ser introducidas por una persona. Por el contrario, las IPs dinámicas han de ser entregadas a través de un servidor de DHCP. Pues como veis en este ejemplo, los dispositivos arrancarían, cuando arrancan hacen una petición al servidor y éste les ofrece una IP que ellos normalmente se quedarán. Tenéis que saber que cuando se trabaja con DHCP, el administrador de la red se encarga de definir una pool, un conjunto de direcciones IPs para ser repartidas y aparte podría decidir que éstas se repartan acorde a la MAC del dispositivo. Por tanto, como la MAC del dispositivo nunca varía, siempre recibirían la misma IP. En este caso vamos a suponer que los dispositivos pueden recibir IPs distintas. ¿Qué es recomendable? ¿Qué es preferible? ¿Utilizar IP estática o IP dinámica? Bueno, pues vamos a ver un poco qué nos ofrece cada uno de estos modos de uso. Si trabajamos con IP estática, se facilita el seguimiento y la monitorización. Tenéis que tener en cuenta que normalmente cuando trabajamos con IP estática, pues la persona o el técnico que lleva la red se encargará de anotar todas las IPs en una tabla Excel o en algún tipo de documento, de manera que si luego existe algún problema se podrá acceder a esta tabla y ver qué dispositivo es el que está fallando. Por tanto, facilita el seguimiento y la monitorización. Después, si añadimos protocolos de control, imaginaos que estamos en una instalación donde tenemos un GPI al cual conectamos un pulsador y cuando este contacto se cierra, se mandan comandos para lanzar una alarma. Pues estos comandos se programan para que vayan a direcciones IP de dispositivos. Si se trabaja con IP estática, los comandos siempre llegarán a los dispositivos, puesto que su IP no varía. En el caso de trabajar con IP dinámica, si cada vez que arrancan reciben una IP distinta, pues estos comandos podría ser que no se ejecutasen y por tanto que esa alarma no se lanzase, lo cual supondría un verdadero problema. Por tanto, si utilizamos protocolos de control, es indispensable el uso de IPs estáticas. Por otro lado, el siguiente punto no es tan importante, pero habría que nombrarlo y es la convergencia de red más rápida. Es decir, cuando trabajamos con IP estática, los dispositivos arrancan y no tienen que preguntar al servidor de DHCP para recibir una dirección IP. Por tanto, ellos arrancan ya con la IP que toca y la convergencia de la red, es decir, todo empieza a funcionar de una forma más veloz. Y como último punto, que sería el punto más negativo, pues requiere de mantenimiento por parte del administrador. Si hablamos de IP dinámica, siguiente apartado, pues bueno, sería un poco lo contrario. Por no repetirlos mucho, vamos a leerlo, vamos a hacerlo de forma rápida. Se empeora el seguimiento y la monitorización, no es recomendable con protocolos de control, la convergencia de la red es más lenta y es preferible para usuarios sin conocimientos de redes. Tenéis que tener en cuenta que las IPs dinámicas nacen porque hay ciertos momentos, ciertos usos en los cuales pues, no es aconsejable, no es cómodo tener que introducir las IPs de manera manual. Imaginaos un entorno empresarial en el cual los usuarios de esa red que no tienen conocimientos de redes pues quieren recibir una IP de forma automática pues, para poder conectarse a servidores, para poder conectarse a Internet. Sería complicado que esas personas tuviesen que introducir esas IPs de forma manual. O que una persona, el administrador de red, tuviese que ir a cada uno de esos ordenadores e introducir la IP de forma manual. Por tanto, para usuarios sin conocimientos de redes, pues es preferible. Seguimos avanzando y ahora vamos a ver la diferencia entre unicast y multicast. Cuando se hace transferencia de audio o otro tipo de información, podemos hacerlo de diferentes formas. Podríamos hacerlo de forma unicast, multicast o broadcast, que ya lo hemos visto anteriormente. El broadcast es para toda la red. Pues el unicast sería cuando se realiza una
transmisión de forma individual entre dos dispositivos. Como veis aquí, habría un emisor que está conectado a un receptor y se realiza una transmisión de información, en este caso de audio, individual entre ambos dispositivos. Cuando hablamos de transmisiones multicast, lo que ocurre es que un dispositivo transmite a un grupo de dispositivos. Un dispositivo individual transmite a un grupo de dispositivos. Y como veis, cada host, cada dispositivo tiene su propia IP, pero la transmisión se hace a un grupo multicast, se hace a una dirección especial que viene determinada por un organismo internacional que se llama la IANA. ¿Qué diferencia hay entre utilizar unicast y multicast? Pues bueno, vamos a ver el ejemplo del audio sobre IP. Imaginaos que tengo un emisor y 3 receptores. Si trabajo en unicast, como la comunicación se hace de forma individual, tendría que enviar 3 streams de audio para los receptores. De forma contraria, si trabajo en multicast, se envía un único stream que llega a todos los receptores, ya que están apuntados a ese grupo multicast al cual se realiza la transmisión. Y esta gestión de por dónde tienen que ir los streams de audio la hacen los switches. Como podéis ver, el consumo de ancho de banda en esta sección, en esta porción de red, pues sería menor trabajando con multicast que trabajando con unicast. Y bueno, tenéis que saber, como os he dicho, que esta gestión de los grupos multicast la realizan los switches y se utiliza un protocolo que se llama IGMP. Vamos a ver cómo funciona este protocolo. Cuando se trabaja con IGMP tiene que haber un dispositivo en la red, ya sea un switch, un router o un dispositivo final, que actúe como IGMP courier, es decir, es el que se encarga de preguntar a la red qué dispositivos se quieren conectar a los grupos multicast. Sería el punto A. En este caso el switch es el IGMP courier y realiza las preguntas, las queries, para ver quién se quiere conectar al grupo multicast. Veis que lanza las preguntas a todos los dispositivos que están conectados a él. Pasamos al siguiente apartado, al siguiente punto. Punto B, los dispositivos que pertenecen a grupos multicast responden. Pues este dispositivo responde diciendo que se conecta al grupo multicast 239.192.0.100 y lo mismo para el siguiente dispositivo. Por último, este PC que vemos aquí no responde, no se quiere conectar a ningún grupo multicast. Pasamos al siguiente punto, al apartado C. Y cuando se realiza un envío en multicast, el switch, que tiene que tener habilitado el IGMP Snooping, se encarga de filtrar los paquetes para que solo lleguen a los dispositivos que se conectan a los grupos multicast. Como podéis ver, el flujo no llega al PC. No tiene que procesar esos paquetes. Bueno, y vamos a ver cómo funciona esto del IGMP en Blueline. Vamos a irnos de nuevo a Wireshark. Y nada, solo quiero que veáis que si filtro por IGMP, pues veis que hay un dispositivo, el dispositivo con la IP 10.0011, que es el emisor de Blueline en el canal 0, hace una pregunta, query general, y los dispositivos de la red contestan diciendo a qué grupos multicast se quieren conectar. Dispositivo 10.0011, si nos vamos al software de control, sería 10.0011 BLS Lite Multiplayer, que es el dispositivo que emite en el canal 0. Pero como os digo, podría ser un dispositivo de Blueline, podría ser un switch, podría ser un router. Lo interesante es que solo haya un dispositivo haciendo las preguntas para no llenar la red con más respuestas de las necesarias. Así que volvemos de nuevo a las transparencias. Bueno, vamos a seguir avanzando. Iríamos a la capa de transporte. Pues la capa de transporte se encarga de preparar los datos de la aplicación para su transporte a través de la red o procesar los datos que vienen de la red para su utilización por parte de la aplicación. Bueno, y aquí aparece el concepto de protocolo de transporte, es decir, TCP/UDP, y el concepto de puerto, que va asociado a la aplicación que estemos utilizando. En el caso de Blueline, del sistema de audio sobre IP de Kipson, los paquetes de audio se envían al puerto 3125. Bueno, y os decía que aparece un nuevo concepto, que es el protocolo o protocolos de transporte, TCP/UDP, y vamos a ver cuál es preferible para utilizarlo en audio sobre IP. Pues los fabricantes siempre eligen UDP. Vamos a ver por qué motivo. Pues el protocolo UDP es un protocolo simple y rápido. Esto es porque es sin conexión, es decir, cuando se van a enviar paquetes de audio, no se produce una conexión previa con el receptor. Los paquetes se envían sin saber si estos paquetes llegarán.
Y luego sin entrada confiable, esto quiere decir que cuando un paquete se pierde no se vuelve a reenviar de nuevo. Si nos vamos a TCP, vemos que es más complejo, puede introducir retardos, por eso no es aconsejable para envío de audio sobre IP. ¿Y por qué se producen estos retardos? Pues porque es con conexión, es decir, antes de enviar se establece la conexión con el receptor, se puede producir segmentación y resamblado, es decir, se pueden hacer más pequeños, se pueden cortar, segmentar los paquetes y luego el receptor los reensamblaría. Y aparte es con entrega confiable, esto quiere decir que si hay paquetes que se pierden en la transmisión, el receptor informa de qué paquetes se han perdido y el emisor los volvería a reenviar de nuevo. Y aparte control de flujo, es decir, que se puede reajustar el tamaño de ventana, es decir, el tamaño de la carga del paquete, para ajustarnos al ancho de banda disponible. Todas estas características, el que sea con conexión, segmentación y resamblado, entrega confiable y control de flujo, daría lugar a que se introdujesen retardos en la transmisión, drops de audio que serían desagradables para el usuario. Por este motivo, siempre los fabricantes optamos por UDP en la transmisión de audio sobre IP. Seguimos avanzando. Y vamos a ir a la última capa, que sería la capa de aplicación. ¿Qué nos dice esta capa? Pues las aplicaciones proporcionan los medios necesarios para generar y recibir datos que son transportados a través de la red. Es decir, es la capa que pone en contacto al ser humano con la máquina. Normalmente cuando hablamos de capa de aplicación, pues solemos referirnos a softwares que están incluidos dentro de esta capa. Aparte también en esta capa se produciría la encriptación si fuese necesaria, hay una serie de características de protocolos incluidos. Nosotros solamente vamos a ver los protocolos de descubrimiento. Y aquí es interesante, vamos a leer lo que nos dicen los slides, es que el protocolo utilizado para poder ver los dispositivos existentes en una red de audio sobre IP es ese protocolo de descubrimiento, y que existen diferentes protocolos y cada fabricante va a elegir el suyo. Pues podemos elegir Multicast DNS, podemos elegir SAP, hay protocolos propietarios como Axia, y aquí hay cierta controversia porque AES67 no define el protocolo de descubrimiento a utilizar. Nosotros en Blue Line utilizamos Multicast DNS y Dante, cuando trabaja como protocolo propietario, también utiliza Multicast DNS. Por tanto, nosotros como integradores, en el caso de que elijamos sistemas que pueden trabajar con AES67, sería recomendable que previamente veamos que el protocolo de descubrimiento que utilizan es el mismo, para que podamos ver los dispositivos cuando abramos un software determinado. Como os decía, Blue Line utiliza Multicast DNS, vamos a ver cómo funciona. Pues los propios clientes envían consultas a una dirección multicast y los propios clientes responden construyendo el listado de direcciones y nombres. Es decir, no hay una relación cliente-servidor, sino que todos los dispositivos se encargan de informar al resto de la red de su IP y de su nombre. No requiere hacer uso de un servidor externo y su pertinente configuración. Esta lista se refresca de forma dinámica, manteniéndose solo los dispositivos que están activos en la red. Las consultas y respuestas se realizan a través de la dirección multicast 224.0.0.251 o el puerto UDP 5353. Y si nos vamos de nuevo al software de configuración de Blue Line, pues para que estos dispositivos aparezcan aquí, se ha hecho uso de Multicast DNS. Vámonos a Wireshark. Si yo filtro por Multicast DNS, podemos ver cómo mi ordenador, en el cual está corriendo WorkAt3 Configurator, con la IP 10.0.0.100, hace un standard query, hace una pregunta, al IP multicast 224.0.0.251 y los dispositivos ubicados, los dispositivos de Blue Line, responden con su nombre, BLR2A+, BLS2 Lite, BLR2 y con su IP y el servicio que están utilizando. Simplemente que veáis que en el caso de Blue Line se utiliza Multicast DNS. Volvemos de nuevo a los slides. Y por último vamos a hablar de la sincronía entre dispositivos. Pues aquí la mayoría de fabricantes optan por Precision Train Protocol en su versión 1 o en su versión 2. Y pues en este tipo de sincronía un dispositivo actúa como máster y el resto actúa como esclavo. Como podéis ver aquí, este dispositivo sería el máster y el resto son esclavos. Se utiliza como referencia la TAI, TEMS Atomic International, con una resolución de nanosegundos. Una resolución de nanosegundos serían 9 decimales. Y vamos a comparar este tipo de sincronía con la que se utilizaba en tecnologías previas de transmisión de audio digital.
Bueno, pues si hablamos de tecnologías previas, podríamos hablar, por ejemplo, de AES-3, que antes decíamos que nos referíamos a ella comúnmente como AES-EBU. Y aquí, cuando interconectábamos dos dispositivos, se realizaba una transmisión de audio digital. Dentro de ese audio estaba embebida la señal de reloj. Vamos a ver aquí que vemos audio. Bueno, audio más clock. Y aquí vemos la señal de reloj. De manera que los códecs de los dispositivos muestreaban o reconfirmaban la información acorde a este reloj, acorde a estos flancos. Pero claro, esta transmisión era continua, el flujo de reloj era continuo entre los dos dispositivos. Cuando hablamos de audio sobre IP, aquí ese flujo no es continuo, sino que la información está segmentada en paquetes. De ahí que se optase por incluir una marca de tiempo en los paquetes que está asociada al Temps Atomic International. Ahora que este máster, este dispositivo, envía esa hora a los esclavos. Volvemos de nuevo a la presentación. Y como os decía, bueno, los paquetes se envían a la dirección multicast 224.0.1.129, puerto 319, y los dispositivos van recibiendo esa señal de sincronía y van modificando su oscilador para que todos los códecs analógico-digital, digital-analógico, es decir, los conversores, vayan funcionando en sincronía. Si nos vamos a este dibujo, pues vemos que el máster envía la señal de reloj, los dispositivos la reciben, vuelven a enviar un paquete informando al máster del retardo que hay para su posición dentro de la red, y finalmente el dispositivo máster ya envía la señal de reloj adecuada para cada uno de los dispositivos, teniendo en cuenta este retardo. Y bueno, hasta que ha llegado la presentación. En el caso de que tengáis cualquier duda acerca de vuestros proyectos o a nivel teórico, podéis poneros en contacto conmigo a través de la dirección de mail support@eclipson.es. Muchas gracias, hasta luego.